dos de mis profes de medicina interna, que hace mucho tiempo nos conocemos y que han sido parte de mi formación académica. El día de hoy, básicamente, el objetivo número uno es que hablemos sobre la guía que recientemente se publicó por la Sociedad Europea de Cardiología sobre síndrome coronario agudo con infarto con supradesnivel del ST. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta durante la conferencia, la puede hacer sin ningún inconveniente. Bueno, entonces, cuando me pidieron que hiciera esta charla sobre síndrome coronario agudo de infarto con elevación del ST, básicamente busqué hablar sobre lo que hoy en día nos está diciendo la evidencia clínica y el deber ser y el deber hacer en el síndrome coronario con supradesnivel del ST. Es así como veo muchos estudiantes de pregrado. De antemano debemos saber que hoy en día las guías son como la estrella en el norte que nos muestra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, pero en últimas el que manda es el paciente, la clínica del paciente y el contacto que tengamos con él mismo. Es muy importante la relación médico-paciente, médico-familiares. Y entonces cuando comenzamos con algo ya de conocimiento, tenemos que tener unos conocimientos claros sobre lo que nos dice la evidencia. Hay unos grados de recomendación y unos niveles de evidencia, saber que hay un grado de recomendación clase 1, clase 2 y clase 3. Términos sencillos para los estudiantes de primer semestre. Clase 1 es cuando probablemente está recomendado e indicado. Clase 2 se divide en 2A y 2B. El 2A es que se debe considerar y el 2B es que se puede considerar. Y clase 3 es cuando probablemente el nivel de evidencia, la epidemiología nos está diciendo que no se recomienda, que no se debe hacer. El nivel de evidencia viene por grandes ensayos clínicos, aleatorizados, multicéntricos, o por un metaanálisis bien hecho. El nivel de evidencia B es un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados. Y el nivel de evidencia C, básicamente, es lo que digan los expertos sobre un tema, sobre esa área. Y entonces, cuando nosotros vamos a hablar de síndrome coronario agudo, tenemos que tener unos conceptos muy claros, importantes. Saber que la enfermedad cardiovascular, mortal o no mortal, probablemente es una de las principales causas de mortalidad o de muerte atribuible en el mundo, por encima de la violencia. Que 1 de 3 adultos tiene alguna forma de enfermedad cardiovascular, compromiso cardíaco, compromiso cerebral. Que el 5 al 20% de las consultas a los servicios de urgencias tienen que ver con una enfermedad cardiovascular. Que de esa enfermedad cardiovascular, el 60%, el médico del triaje, la enfermera del triaje o el primer contacto, en algunas ocasiones piensan que es un síndrome coronario agudo. Y que la manifestación más clara de los síndromes coronarios agudos son los dolores torácicos, que nosotros consideramos que pueden ser anginas típicas o atípicas. De todos esos pacientes que consultan a los servicios de urgencias, menos de un 15% se les confirma un infarto agudo de miocardio. Y de todos los pacientes que consultan a los servicios de urgencias, de un 2 hasta un 10% les podemos hacer un diagnóstico equívoco y probablemente cuando les damos de alta nos hemos equivocado en la impresión diagnóstica, en el tratamiento y probablemente van a tener una mortalidad temprana. Estos pacientes pueden tener una duplicación en la mortalidad en los primeros 10 días comparados con el grupo estándar. Por tanto, cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, nos tenemos que ir a la definición clásica que ya hace algunos años nos dijeron los americanos, y es que tenemos que tener una integración entre la clínica del paciente, entre los biomarcadores cardíacos y una evidencia de injuria miocárdica
donde probablemente tengamos necrosis. Siempre sabemos que la recomendación es 1 y el nivel de evidencia es A, y es básicamente el diagnóstico y la estratificación del riesgo isquémico a corto plazo, o sea, en los servicios de urgencias, deben basarse en la combinación de lo que están aprendiendo desde el primer semestre los estudiantes que están acá, que es en hacer una buena historia clínica, con adecuada anamnesis, ¿sí? Encontrar cuáles son los signos y síntomas, cuáles son los signos vitales, cuáles son los hallazgos físicos que tienen probabilidad para hablar de enfermedad coronaria aguda, cuáles son los cambios electrocardiográficos y cuáles son los laboratorios que debemos pedir y sus resultados. Ahora bien, como estamos hablando de una guía de infarto con elevación del ST, el electrocardiograma debe tener una evidencia objetiva de elevación del ST o de supradesnivel del ST, por lo menos en 2 derivadas continuas. En la guía anterior a esta del 2017 nos decían, vamos a definir el infarto agudo de miocardio, y entonces hay unos criterios de infarto agudo de miocardio. Ustedes ven muchas letras allí, pero hay cosas muy importantes. El infarto agudo de miocardio tiene varios tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El más común es el infarto que se produce por la fisiopatología de la placa aterosclerótica, que es el tipo 1. Y entonces ellos nos dicen, si tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio, debemos tener evidencia de pruebas de necrosis miocárdica en un contexto clínico que sea coherente de dolor torácico con isquemia miocárdica alguna, y que debe cumplir por lo menos alguna de las siguientes condiciones: detección de un aumento o descenso de los valores de biomarcadores cardíacos, y estamos hablando de troponina, con al menos un valor por encima del percentil 99, de acuerdo a los valores normales que se han identificado para la población general. Más adelante vamos a hablar de eso. Y al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia, nuevos o supuestamente cambios significativos del segmento ST o un nuevo bloqueo de rama izquierda, aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, pruebas de imagen o test de provocación donde vemos miocardio viable o nuevas anormalidades regionales en la contractilidad regional de la pared, identificación de un trombo intracoronario en la angiografía o la autopsia. Además, debemos saber que el paciente que tenga una muerte cardíaca con síntomas de isquemia miocárdica y supuestas nuevas alteraciones isquémicas, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda de nodo, debemos saber si este paciente, antes de presentar este evento, tuvo aumento o no de biomarcadores cardíacos asociados a su historia clínica. Cuando hablamos del infarto que está relacionado con la intervención coronaria percutánea, yo solamente quiero dejarles un mensaje: la troponina que estén utilizando debe estar por encima más de 5 veces el valor normal de la troponina que ustedes están utilizando, asociado a la clínica del paciente, que son signos y síntomas, y a la demostración de que tengamos hallazgos objetivos o mediante imágenes diagnósticas de isquemia y de necrosis miocárdica. Cuando hablamos de trombosis del stent, estamos hablando de infarto asociado a trombosis del stent. La única manera es mirándolo por cateterismo cardíaco, o sea, angiografía coronaria, o si el paciente tuvo una muerte cardíaca, mediante autopsia en el contexto de isquemia miocárdica, con un aumento o descenso de los títulos de biomarcadores cardíacos por encima del percentil 99 del valor de esa troponina. Y al final, cuando hablamos de infarto relacionado con cirugía de revascularización miocárdica, hablamos de biomarcadores cardíacos 10 veces por encima del valor del percentil 99, es decir, la troponina, en pacientes que tengan valores basales de troponina normales, ¿sí? O que tengan un delta en el cambio de la troponina y asociado a signos electrocardiográficos de infarto agudo de miocardio, evidencia angiográfica o por cateterismo de una oclusión de una arteria coronaria nativa, o unas pruebas de imágenes o test de provocación donde veamos algún tipo de evidencia de isquemia miocárdica. Y entonces, esto es para los estudiantes. El síndrome coronario agudo es la integración de lo que hacemos durante 6 años como médico, es aprender de la clínica,
de evidenciar, identificar unos cambios electrocardiográficos e interpretar unos biomarcadores que son las troponinas. Digamos que el síndrome coronario agudo está dado por una triada de infarto con supradesnivel del ST, infarto sin supradesnivel del ST y angina inestable. ¿Cuál es la diferencia? Las características: dolor torácico típico, retroesternal, opresivo, con irradiación a mandíbula izquierda o a miembro superior izquierdo, que puede tener o no síntomas autonómicos, que puede ceder con el reposo con uso de vasodilatadores orales, pero que puede tener presentaciones atípicas que van desde dolores pulsantes, lancinantes, tipo ardor, sin irradiación, la elevación o supradesnivel del ST en dos derivaciones contiguas o el infradesnivel del ST en algunas derivaciones. Cuando nosotros tenemos dolor torácico, que nosotros consideramos que puede tener una probabilidad intermedia o alta para enfermedad coronaria aguda y una troponina negativa con electro sin cambios, la probabilidad de que tengamos un dolor torácico asociado a evento isquémico coronario es muy baja. Y es el 50% de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias. Cuando tenemos un paciente con dolor torácico típico o atípico, que algunos expertos dicen que hoy no deberíamos hablar de dolor torácico típico o atípico, tenemos que mirar: ¿hay infradesnivel del ST? ¿Hay troponina positiva? ¿Sí? Ojo, podríamos estar hablando de cambios en el ST, infradesnivel y troponina positiva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Infarto sin supradesnivel del ST o sin elevación del ST. Y si tenemos un paciente que tiene un dolor torácico típico o atípico, cambios electrocardiográficos pero troponina negativa, ¿cómo se llama? Angina inestable. Entonces, la angina inestable puede ser la presentación del 10% de los pacientes en los servicios de urgencias. A veces podemos tener pacientes con cambios eléctricos, troponinas positivas, que podrían ser falsos positivos y que hacen parte de los diagnósticos diferenciales de los biomarcadores cardíacos, donde podemos encontrar otras entidades cardíacas o extracardíacas. Y ahí es donde es importante el ojo clínico, el examen físico y las ayudas diagnósticas. Al final, quedamos en lo que vamos a hablar en la guía del día de hoy: supradesnivel del ST, dolor torácico con alta probabilidad, troponinas elevadas, infarto con supradesnivel del ST, que es solamente el 5 a 10% de los pacientes que se presentan en los servicios de urgencias. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de probabilidad de enfermedad coronaria, esta es una tabla que nos la han enseñado para el paciente que tiene enfermedad coronaria estable ya conocida, pero que cada día salen scores y clasificaciones que nos dicen: ojo, esto lo podemos llevar a los servicios de urgencias y definir si el paciente tiene un dolor torácico con una alta probabilidad que sea de origen isquémico agudo, de baja probabilidad o de probabilidad intermedia. Siempre la historia clínica, mirar cuál es la característica del dolor torácico. El examen físico es muy importante, los cambios electrocardiográficos y los biomarcadores. Yo les recomiendo al médico general, al médico familiar, a los médicos internistas y a los cardiólogos que están en contacto en los servicios de urgencias, que siempre que ustedes tengan un paciente donde ustedes tengan la duda de que no estamos con un síndrome coronario agudo, pero que llegan con dolor torácico, el primer diagnóstico que debe quedar en la historia clínica, si hay dudas, es el dolor torácico y la probabilidad que tenga para enfermedad coronaria aguda, si es bajo, intermedio o alto. No solamente es un diagnóstico adecuado, sino que es un diagnóstico que, como están las situaciones hoy en día desde el punto de vista médico-legal, da mucha protección al médico y a la propia historia clínica. Debemos tratar en los servicios de urgencias de equivocarnos lo menos posible, pero como cualquier ser humano nos podemos equivocar en la interpretación y en el diagnóstico. La idea es equivocarnos lo menos posible con un síndrome coronario agudo. Y entonces,
Lo primero que debe suceder en los primeros 10 minutos, cuando yo tengo una sospecha clínica de que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, es que le tengo que tomar un electrocardiograma. Debemos saber tomar electrocardiograma. Si no está la enfermera, la auxiliar, el médico lo debe tomar. Y se debe tomar en los primeros 10 minutos. Los expertos dicen que el electrocardiograma en buenos centros o ciudades que manejen salud pública de manera adecuada debe ser en el primer contacto prehospitalario. Algunos pacientes de nuestro país tienen acceso a ese contacto prehospitalario, pero el gran porcentaje de la población no lo tiene. Entonces el mensaje para el que está en el hospital, el mensaje para el que trabaja en una ambulancia, en los primeros 10 minutos de contacto debemos tener un electrocardiograma y definir si hay cambios eléctricos con supradesnivel del ST, cambios eléctricos con infradesnivel del ST o algún otro cambio que me pueda sugerir un diagnóstico diferencial. Cuando tenemos pacientes en los servicios de urgencias con primer electro en los primeros 10 minutos, sin cambios, pero que en esos primeros 60 minutos, a pesar de que no tenemos el diagnóstico claro, vuelve a ser signos o síntomas, un dolor torácico típico, debemos volver a tomar el electro y mirar si hay algún cambio correlacionado con el primero. Ojo, no solamente tomamos las derivaciones convencionales, hay que comenzar a sospechar algunos infartos que pueden comprometer la vida del paciente y que más adelante les voy a decir. Y entonces, ¿cuáles son los criterios para hablar de infarto con supradesnivel del ST? Ya sabemos que es elevación del ST, por lo menos en 2 paredes o caras contiguas, más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años, más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, más de 1.5 en mujeres en B2 y B3, o mayor de 1 milímetro en otras paredes o caras, en ausencia de signos que me sugieran hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. Ojo, siempre que tengamos un infarto con supradesnivel del ST en pared inferior, quiere decir de 2, de 3 ABF, debemos ir a buscar la extensión del compromiso hemodinámico en ventrículo derecho. ¿Dónde se ponen esas derivadas o qué derivadas se toman? ¿Alguno de los médicos generales que quiera responder eso? Doctores. B3, el 4L. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo. Solamente el doctor. Y la doctora. Hay un infarto que se puede presentar en los servicios de urgencias y el electro que tomamos inicialmente no tiene elevación del ST, pero si tenemos la sospecha electrocardiográfica, es un paciente con infarto con elevación del ST. Yo les ayudo, vayan mirando allí. ¿Qué cambios eléctricos debería yo ver en un paciente que sospecho que tiene un infarto y que probablemente tiene una alta probabilidad de tener elevación del ST? ¿Cuál es? Doctora, está a punto de graduarse. De allí. Cuando ustedes tienen un infarto, dolor torácico típico, biomarcadores positivos o no han llegado porque estamos en los primeros minutos y vemos que hay un infradesnivel del ST en B1, B2, a veces puede extender a B3 y B4, con una onda terminal R positiva en B2 o en B3 predominante, debemos sospechar que el paciente tenga un infarto de pared posterior. Y el infarto de pared posterior, que ustedes en el primer contacto del electrocardiograma lo ven con infradesnivel, es un infarto con supradesnivel del ST y el manejo es diferente. Probablemente está comprometida la circunfleja. Como dice uno de mis profesores, la maldita circunfleja. Entonces hay que ir a tomar las derivaciones posteriores y no irnos a equivocar pensando que es un infarto sin elevación del ST.
Si ustedes tienen un infarto con supradesnivel del ST en D2, D3, ABF, con infradesnivel del ST en B1, en B2 y en B3, deben pensar que estamos ante un infarto con elevación del ST en par inferior y que hay una extensión a ventrículo derecho. Ojo, hay que abrir el ojo y iniciar las medidas que se requieran en ese momento, porque ese paciente tiene un alto riesgo de complicación y de muerte. ¿Me entendieron los dos conceptos? ¿Sí? Sigamos. Cuando yo tengo bloqueo de rama izquierda, que no sabemos si es nuevo o es antiguo, porque no tenemos la historia clínica previa del paciente, debemos estar pendientes de la interpretación. Todo dolor torácico típico con bloqueo de rama izquierda y no conocemos el electro previo, debemos interpretar que es nuevo. La interpretación de un bloqueo de rama izquierda con supradesnivel del ST requiere unos criterios específicos y una pericia importante en la lectura del electrocardiograma. Hay unos criterios de Sgarbosa que no son fáciles de identificar en las personas que están comenzando a leer electros, pero que ustedes van y ven allá a Doctor Google y leen criterios de doctora Sgarbosa, los leen y van y los miran en el electro. Si tienen la sospecha alta de que esto es agudo, deben tomar conducta sin mirar los criterios de la doctora Sgarbosa. Ahora bien, hay algo que ustedes van a ver más adelante, que es en las novedades de esta guía, es que en esta guía nos dicen, ojo del paciente con contexto dolor torácico agudo, alta probabilidad de infarto agudo de miocardio y que tenga un bloqueo de rama derecha de novo. ¿Le dan alguna importancia a un bloqueo de rama derecha de novo en el contexto de un síndrome coronario agudo? Levante la mano quién le da importancia y quién no. La doctora le da importancia, el doctor también. Pues ahorita van a ver, esa es una de las novedades. Cuando uno tiene un paciente que probablemente tiene un bloqueo de rama derecha de novo o lo desarrolló durante los primeros minutos de ingreso al servicio de urgencias, es uno de los criterios de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST con compromiso de tronco, coronaria izquierda y compromiso proximal. Alta mortalidad. Por eso se describe con pobre pronóstico. Y este paciente, igual que el del síndrome coronario agudo, que es tiempo-corazón, hay que correrle más tiempo y más corazón. Cuando los pacientes tienen marcapasos ventriculares, no es fácil interpretar la elevación del ST. Hay que mirar si se puede hacer alguna reprogramación del servicio de urgencias, pero hay que mirar que ese paciente no sea dependiente 100% de marcapasos. No se debe retrasar el estudio invasivo. Si usted lo sospecha, así no vea la elevación del ST, actúe con la terapia que debe actuar. Es difícil en electros que no tenemos diagnósticos. Ejemplo, los pacientes que puedan tener unas ondas taper agudas y que no sepamos que está con hipercalemia. Se debe repetir el electro las veces que sea necesario. No, es que me lo van a glosar, no, es que no puedo gastar papel, no. Hay que repetir y tomar el electro las veces que sean necesarias de acuerdo a la historia clínica del paciente. Identificar los cambios dinámicos en el ST y en la onda T. Ojo con el infarto de pared posterior. Hay una patología que puede producir un síndrome coronario agudo, pero que sí produce mucha angina, y que son los puentes musculares. Puentes musculares es básicamente una presentación como, llamémoslo así, como de una carnosidad, para que me entiendan fácilmente, una pequeña fibrosis en el tercio medio de la descendente anterior, que en algunos pacientes puede producir dolor anginoso, que en otros pacientes puede producir dolor anginoso e infarto, y que generalmente estos pacientes son jóvenes, tienen historia de dolor anginoso con el esfuerzo, y que ya alguna vez se ganaron un cateterismo cardíaco, encontraron las coronarias epicárdicas sanas, pero le encontraron ese puente muscular en el tercio medio de la descendente anterior. Y pilas con la enfermedad de tronco. Cuando hay enfermedad de tronco es mortal. Biomarcadores, la segunda parte de la integración. Ya sabemos que tienen buena recomendación y buen nivel de evidencia. Quiere decir que tiene muchos ensayos clínicos y que además de eso es lo que debemos hacer. Que hoy en día se recomienda un protocolo rápido de exclusión o confirmación
que ahorita les voy a explicar qué es el rule-in, rule-out, que va del tiempo de inicio del diagnóstico, o sea, hora cero, a la primera hora, y que debemos tener las pruebas de biomarcadores que tengan la sensibilidad adecuada, la alta sensibilidad o ultrasensibles, en este caso la troponina, para poder definir si la podemos utilizar en el momento de corte cero y en el momento de corte de una hora. Quiere decir que son las troponinas de alta sensibilidad o ultrasensibles, que son diferentes, que estén validadas, que tengan estudios y que las tengamos nosotros a nuestro cargo en los servicios de urgencias. Está indicado realizar determinaciones adicionales si hay alguna duda entre la tercera y la sexta hora, y definitivamente cuando tenemos determinaciones no concluyentes, aún si hay sospecha clínica, debemos seguir objetivizando. Y entonces cuando hablamos de los biomarcadores, entramos en un mundo completamente aparte. ¿Qué es esto? Tenemos troponinas sensibles, de alta sensibilidad y ultrasensibles. ¿Listo? ¿Aquí cuál tenemos, doctor? Alta sensibilidad. Listo. Las troponinas sensibles son las que, cuando hicieron los estudios clínicos, se detectan cambios en el 20 al 50% de las personas sanas, cuando se compara con un grupo sano. Las troponinas de alta sensibilidad son las que detectan ese cambio entre el 50 y el 90%, y las troponinas ultrasensibles, los textos recientes dicen, son las que detectan cambios entre el 90 y el 95% al comparar con un grupo control sano. Generalmente están definidas por unos puntos de corte que tienen que ser menores al percentil 99, que debe tener un coeficiente de variabilidad preferiblemente menor del 10%, y que lo que sabemos de estas troponinas de alta sensibilidad y las ultrasensibles es que nos ayudan a la precisión diagnóstica del infarto en urgencias en un corto tiempo. El rule-in básicamente es definir mortalidad, el rule-out es tomar decisiones prontas y saber cuál es el valor predictivo de ese paciente, ojalá negativo, para el diagnóstico. Y entonces, las troponinas han tenido unos cambios de evolución con los años. Teníamos las guías del 2007 europeas, las guías del 2011 y del 2015, y lo que viene del 2015 hacia acá, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el 2007 teníamos unas troponinas que generalmente nos decían paciente con dolor torácico típico, cambios electrocardiográficos, ¿sí? Generalmente con elevación o sin elevación del ST, tomar una troponina en el momento de ingreso a urgencias, que es la hora cero. Si esa troponina no es objetivamente elevada y no hay una elevación del ST clara, o sea, un infarto sin elevación del ST, repetir y mirar el delta de troponina a la sexta hora. Eso fue lo que yo aprendí cuando estaba estudiando, o sea, antes del 2007. Ya luego comenzaron, estas eran las troponinas sensibles. Luego comenzaron a llegar las troponinas de alta sensibilidad, desde el 2011 al 2015, nos comenzaron a decir, ojo, nosotros podemos utilizar una troponina que nos da un valor predictivo negativo más claro, que se puede positivizar más temprano, que tiene una técnica molecular diferente, y es básicamente mirar qué sucede en la hora cero de ingreso al servicio de urgencias y qué sucede de acuerdo a ese valor, comenzar a tomar decisiones. Ejemplo, yo tenía una troponina en la hora cero negativa. Podía tomar la decisión, si sigo con la sospecha clínica del síndrome coronario, de repetirla a la tercera hora y de ahí volver a definir si había una probabilidad de síndrome coronario agudo o no. O podría tener el otro brazo, que es una troponina desde el ingreso positiva, que yo tengo alguna duda de la conducta que debo tomar, y definir cuál es el delta de cambio de esa troponina a la tercera hora, si es mayor del 20% o menor del 20%, para arriba o para abajo. Básicamente son infartos sin elevación del ST, donde yo quería mirar falsos positivos. Cuando yo tengo un infarto con supranivel del ST con dolor torácico, no tengo que esperar troponinas, doctores. Debo tomar conductas. Pero en muchos escenarios, como ustedes vieron, el porcentaje de ese infarto con supranivel del ST es el más bajo de los servicios de urgencias, aplican estos protocolos de troponina.
¿Y qué sucede con la guía del 2015? Nos dice, no, ya no necesitamos las 3 horas. Tenemos un rule-in y un rule-out que va en el momento cero del servicio de urgencias y en la primera hora. Y allí nosotros debemos tomar decisiones prontas. Y las decisiones prontas es definir si de alguna manera ese paciente tiene una probabilidad con un valor predictivo negativo, donde descartamos el síndrome coronario agudo, o una probabilidad con un valor predictivo positivo alto. ¿Listo? Saber que el valor predictivo negativo es el que se encarga de descartarme en esa primera hora de que la probabilidad de ese paciente tenga un dolor torácico asociado a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST es muy baja, casi que del 1%, aunque hay algunos estudios que me dicen que troponina negativa de alta sensibilidad a las 0 horas y a la hora negativas me descarta de entrada un síndrome coronario agudo. Y saber que tenemos un valor predictivo positivo que se acerca al 75 o al 80%. Siempre debemos utilizar el algoritmo que me sugiera la casa farmacéutica del biomarcador, de la troponina. Y esa interpretación la tenemos que hacer lo más rápido posible, ¿sí? Hora 0, hora 1, o si estamos utilizando uno de las troponinas con algoritmo que está validado entre la hora 0 y la hora 3. Y entonces aquí comenzamos a hablar de los grandes cambios que dice la guía. Y entonces les voy a hacer un resumen, sobre todo porque aquí veo muchos estudiantes y no van a entender todo lo que dice aquí. Lo que está al lado izquierdo de ustedes era lo que teníamos hasta el 2012 en la guía. Lo que está al lado derecho es lo que la evidencia ha ido cambiando de acuerdo a estos colores hoy en día. Y lo que vienen de nuevas recomendaciones. Hoy en día, la recomendación en estrategia invasiva para cateterismo cardíaco es el acceso radial. Es sencillo, es corto, menos complicaciones de punción, menos sangrados, de fácil acceso a las coronarias epicárdicas. Este estudio que ustedes ven acá, hasta que se demuestre lo contrario, a menos de que no haya contraindicaciones o no haya sido posible avanzar, los accesos de los síndromes coronarios de infarto con supradesnivel del ST deben ser radiales. Pero ojo, usted puede tener un paciente con un infarto, con supradesnivel del ST, de pared inferior, con extensión a ventrículo derecho y con cambios eléctricos a ventrículo derecho, o sea, con bradiarritmias. Probablemente ese paciente se va a beneficiar del acceso femoral porque no solamente tendremos que funcionar la arteria, sino la vena para tener un marcapasos transvenoso de protección. Es lo que se recomienda, pero no quiere decir que todos los pacientes vayan a ir allí. Los stents. Tenemos stents de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hoy en día sabemos que los stents farmacoactivos, miren el color, de tercera generación, son los que han demostrado mejores tasas de resultados a corto, mediano y largo plazo en eficacia y en seguridad. No deberíamos tener en hospitales públicos de Colombia y en hospitales privados stents de primera o de segunda generación farmacoactivos. ¿Listo? Si a cualquiera de nosotros nos da un infarto con elevación del ST, me gustaría que por lo menos tuviéramos los stents de tercera generación. Esto de revascularización completa, miren que hay una serie de estudios que llaman el PRAMI, el DANAMI, el PRIMULTI, el CULPRI. Y para los estudiantes es que al 2012 decían, cuando un paciente tiene un infarto con supradesnivel del ST debemos ir por el vaso culpable, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la circunfleja. Pero hoy en día estos estudios nos recomiendan que pudiéramos tomar, se debería hacer, que cuando tengamos un paciente con un infarto con supradesnivel del ST con vaso culpable y vemos que hay unas características angiográficas de lesiones mayores del 70% en otros vasos, ¿sí? Probablemente se benefician de que lo hagamos en el mismo tiempo o en el mismo tiempo hospitalario antes del egreso. Ahora bien, si el paciente está con un infarto, con shock cardiogénico, que es algo diferente, debemos ir, como dicen los españoles, a por ello, por todos los vasos que nosotros veamos, incluyendo el culpable. La tromboaspiración, que es para los estudiantes. En el 2012 la tromboaspiración se recomendaba
¿sí? Y hoy en día no se recomienda. La tromboaspiración es para el paciente que tiene un infarto de características trombóticas con trombo agudo, puede tener la combinación entre un infarto tipo 1 y tipo 2 o un tipo 2 puro, donde hay una evidencia de coágulos, y es algo que hacen los hemodinamistas, que es, llamemos, como un procedimiento técnico, donde hacían o hacen la tromboaspiración de ese coágulo mediante unas técnicas especiales. Los hemodinamistas hoy en día lo defienden a capa y espada, dicen que la tromboaspiración, cuando se necesita, tiene buenos resultados. Pero este estudio, sobre todo el TASTE, demostró que probablemente no hay ninguna diferencia entre los pacientes con infarto agudo, con elevación del ST trombótico agudo y tromboaspiración, versus los que no se le hace, sino que además mostró que probablemente los que se le hace tromboaspiración tienen una tendencia un poco mayor a hacer eventos cerebrovasculares trombóticos isquémicos. Entonces, en esta guía, a pesar de que hay mucha divergencia, el mensaje que le dejan a los hemodinamistas es que no deberíamos estar utilizando tromboaspiración. Hay un nuevo anticoagulante que llama la bivalirudina, no la tenemos todavía en Colombia. Digamos que tenía un nivel de evidencia muy bueno en el 2012 y bajó un poco de acuerdo a los estudios. Más adelante les voy a decir cuáles pueden ser las recomendaciones. Ha mejorado mucho uno de los anticoagulantes, que son las heparinas de bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina, pasó a un nivel de evidencia 2A con un metaanálisis que llama el ATOL, y definitivamente hay un flujograma de lo que debemos hacer tempranamente en el paciente con síndrome coronario agudo. El oxígeno, hasta el 2012 nos decía, todo el paciente que sature menos del 95% debe llevar oxígeno, independiente de la presión barométrica donde vive el paciente. Y hoy en día nos dicen, no, ojo, no todo infartado tiene que llevar oxígeno, solamente los que saturan menos del 90%. Cuando utilizamos el oxígeno aumentamos resistencias vasculares, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel cardíaco, y podemos aumentar el trabajo cardíaco y hacerle más daño a este paciente si está con un KILIP 3 o 4. Ojo con las dosis de fibrinolíticos, no es la misma dosis en el paciente menor de 75 o mayor de 75 años, pero esto no ha cambiado con el tiempo. Hay unas nuevas recomendaciones, y es lo que nos dicen los estudios de los lípidos, el IMPROVIT 2015 y el FOURIER ahorita recientemente, y es que probablemente todo paciente que tenga un síndrome coronario agudo en las primeras 24 horas debería tener un perfil lipídico completo. Eso estaba en discusión. Hay gente que dice que los lípidos en el síndrome coronario agudo tienen un comportamiento diferente, pero lo que muestran los estudios es que probablemente estos pacientes se les debe hacer, y en la estrategia temprana de prevención secundaria los debemos llevar a metas por lo menos de LDL menor de 70, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Hay una guía reciente que es la del Colegio Americano de Endocrinólogos que dicen que algunos pacientes de estos que tengan otras enfermedades cardiovasculares mayores probablemente se beneficien con LDL menor a 55. ¿Y de dónde viene el mensaje? El mensaje viene cuando nos dicen, entre más bajo el LDL mejor, entre más bajo probablemente regresión de placa aterosclerótica, y está por saberse en los próximos años si entre más bajo es seguro. Ya tenemos seguridad 2 años, pero no sabemos de ahí en adelante, y si entre más bajo hay mayor sobrevida. Ojo, la revascularización completa, un medicamento nuevo que se llama el Cangrelor, ¿sí? Un estudio que se llama el Champion. El switch que podemos hacer de los inhibidores de la P2Y12 a las 48 horas después de la fibrinolisis, la antiagregación dual extendida que puede ir hasta 36 meses en pacientes de alto riesgo de enfermedad trombótica o anatomía desfavorable, el inicio en la mejoría de adherencia de la polipíldora, que es un antiagregante más una estatina más un IECA, ¿sí? Y definitivamente esto es lo que va a marcar la parada por lo menos en los próximos 5 años. Y entonces vienen unos nuevos conceptos que revisan en esta guía del 2017, y es el término MINOCA. ¿Quién sabe qué es MINOCA? Doctora. Bueno, este término MINOCA hace referencia a los infartos
pacientes que llegan con cuadro clínico de infarto, que pueden tener biomarcadores elevados, que pueden tener cambios eléctricos con supradesnivel del ST, pero que cuando uno hace el examen angiográfico, o sea, el cateterismo cardíaco, les encuentran que hay enfermedad coronaria epicárdica, quiere decir coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, menor, con lesiones menores del 50%, que no explican lo que está sucediendo en ese paciente. Y entonces esta es la primera vez que revisan este término ya en una guía y dan unas recomendaciones que más adelante se las voy a mostrar. Lo otro que ellos nos muestran es, ojo, ¿cuándo vamos a definir el tiempo cero para estrategia de reperfusión? ¿Cuándo vamos a definir los tiempos para estrategia de reperfusión invasiva versus farmacoinvasiva, o sea, fibrinolisis? Pilas, ¿cuánto nos tenemos que demorar para nosotros iniciar una fibrinolisis después de que tomamos la decisión? Ya no hablamos del concepto puerta, aguja, balón. Tenemos que tener unos tiempos para ir a la estrategia invasiva. 0 a 12 horas, 12 a 48, más de 48. La mayoría de 0 a 12 horas. La presentación electrocardiográfica, siempre nos han dicho, ojo, bloqueo de rama izquierda, alta sospecha de síndrome coronario, pues pilas, trátelo como un infarto con supradesnivel del ST. Pero lo que les decía, tenemos que tener hoy en día mucho cuidado con el bloqueo de rama derecha. O sea, sospecha de infarto con supradesnivel del ST con compromiso de tronco. ¿Cuál es el tiempo para angiografía después de una fibrinolisis? De 2 a 24 horas. ¿Y cómo es el manejo de los pacientes que están tomando anticoagulantes de acuerdo a cada una de las estrategias? Entonces, lo primero que les quiero decir es que al paciente que llega con un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, que ya tenemos el electro en los primeros 10 minutos, es que debemos iniciarle manejo al dolor, a la tranquilidad. El dolor torácico típico de un infarto es muy fuerte y debe producir, creo yo, mucho susto. Generalmente nos han enseñado que lo que debemos utilizar son el oxígeno si la saturación es menor de 90, ¿sí? Y los opioides. Pero hay estudios que muestran que los opioides, llámese morfina o meperidina, utilizados con los antiagregantes en las primeras horas, puede haber efecto retardado de esa antiagregación, biodisponibilidad errática y puede disminuir la potencia de esos antiplaquetarios. Entonces cada vez, a pesar de que no tiene todavía el nivel de evidencia tan fuerte que querríamos, pero tiene el mismo de los opioides, podemos utilizar ansiolíticos tipo benzodiazepinas. Ya está con un nivel de evidencia 2A. En nuestros hospitales siempre tenemos la morfinita y la meperidina. Ojo la morfina cuando tenemos infartos con supradesnivel del ST de pared inferior con extensión a ventrículo derecho, para que no vayamos a tener eventos adversos. Probablemente allí el opioide de elección es la meperidina. Seguimos. Si el paciente hace una parada cardíaca, un periodo crítico para fibrilación ventricular, siempre debemos hacer las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, simples y avanzadas. Si el paciente lo logramos resucitar y vemos que hay cambios eléctricos que sugieren elevación del ST antes, durante o después, debe ir a una intervención coronaria percutánea emergente, es decir, ya debe tener un cateterismo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué hacemos si los pacientes están en un sitio donde no tienen servicio de hemodinamia inmediato como en muchas partes de Colombia? Pues ahorita vamos a ver. Si los pacientes sobreviven al paro y se les debe hacer una intervención coronaria percutánea, uno debe preguntarse si en las primeras 60 o 90 minutos se le puede hacer esta intervención. Si hay unas causas que no sean de origen coronario, ejemplo, enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, tromboembolismo pulmonar agudo, shock no cardiogénico, intoxicaciones, tratar de tener un ecocardiograma en la cabecera del paciente. Y ahí vienen todas las recomendaciones con clase y nivel de evidencia adecuado de todo lo que les estoy diciendo. Y entonces viene esta gráfica que quiero, que es el mensaje grande que quede esta noche. El diagnóstico del síndrome coronario agudo lo hacen los técnicos, tecnólogos o médicos de atención prehospitalaria si el paciente tiene atención a ese servicio. Si el paciente no tiene atención, lo hace la enfermera del triaje y el médico general del servicio de urgencias.
Se supone que si nosotros tenemos una buena atención prehospitalaria, no nos debemos demorar más de 10 minutos en tener el diagnóstico del infarto con supradesnivel del ST. Si ustedes en esos primeros 10 minutos afuera o acá en la clínica tienen el diagnóstico de infarto con supradesnivel del ST, o sea, esto que ustedes ven aquí, estudiantes, debemos definir intervención coronaria percutánea. Pero entonces la pregunta que se va a hacer el médico general, el médico especialista es, ¿tenemos posibilidad de hacer intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos? ¿Sí o no? Si tenemos la posibilidad de remitir a un servicio de hemodinamia en menos de 120 minutos o de tener aquí el servicio de hemodinamia, la estrategia primaria de este paciente de revascularización se llama intervención coronaria percutánea. Les digo porque esto no estaba en las guías previas, estaba con tiempos diferentes. Y esto idealmente se debe hacer en menos de 90 minutos, o sea, en menos de 3 horas. Si yo no tengo disponibilidad de intervención coronaria percutánea y es mayor de 120 minutos, la estrategia se llama fármaco-invasiva, quiere decir fibrinolisis. Y esa fibrinolisis, desde el momento que usted toma la decisión y dice, no tengo hemodinamista, no tengo forma de remitir donde un hemodinamista en los próximos 120 minutos, debe ser en menos de 10 minutos ese paciente debe haber iniciado una estrategia fibrinolítica. Acuérdense, lo que ustedes hagan en las primeras 2 horas o en las primeras 3 horas de ese paciente van a cambiar el pronóstico, la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida del paciente. Entonces no es el cuento que no tengo hemodinamista, no tengo forma de remitir donde un hemodinamista, tengo el paciente con dolor torácico, lo tengo con un supradesnivel del ST y me va a demorar 2 horas mientras que llega la alteplase, el tecneteplase, la streptoquinasa o lo que ustedes quieran que traiga. En los primeros 10 minutos tiene que estar, después de ese hallazgo, canalizado el paciente e iniciado la terapia de reperfusión fibrinolítica que ustedes escogieron. Ahora bien, si usted está en atención prehospitalaria, hace el diagnóstico menor de 10 minutos y sigue derivando a otros sitios, a un centro nivel 3 o nivel 4 que tenga hemodinamia, eso es algo que en Colombia en los próximos años lo vamos a llamar código infarto o código shock. Ese paciente tiene que estar cateterizado e intervenido en menos de 60 minutos. O sea, servicios de hemodinamia que cumplan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Esto es lo que va a impactar en los pacientes. Entonces, esta es la única gráfica que quiero que se aprendan la mayoría de los médicos que están acá y que están viendo por algún lado. Y la recomendación, muy buen nivel de evidencia. Ahora bien, hay una estrategia en tiempo, que es lo que acabamos de hablar. Y esa estrategia en tiempo es simplemente la gráfica anterior, pero explicada de manera grande. No olvidar. Tiempo de intervención coronaria percutánea mayor o menor a 120 minutos, estrategia de intervención, estrategia fibrinolítica, bolo de fibrinolítico, transferencia a otro sitio en caso de que se le haga fibrinolisis y definir qué se va a hacer en este paciente. El paciente se le hizo en el hospital Mario Correa en los primeros 60 minutos o en las primeras 2 horas, se le hizo estrategia farmacoinvasiva, se le hizo fibrinolisis con cualquiera de los medicamentos que ustedes tengan acá. ¿Cuál tienen? ¿Ninguno? ¿No tiene streptoquinasa? ¿No tiene? Streptoquinasa. Deben tener, yo creo. Aunque no deberían tener streptoquinasa, deberían tener alteplase o tecneteplase. ¿Sí? Pero bueno, si tenemos streptoquinasa, lo trombolizamos de acuerdo a lo que nos dicen las guías. Ese paciente se debe referir a un sitio donde haya hemodinamia y tenemos desde la segunda hora hasta la hora 24 en llevar a estrategia invasiva. ¿Sí? Si no hay criterios de repercusión con esa trombolisis, debe ir a lo que llaman de nuevo, que se había dejado de llamar así, una intervención coronaria percutánea de rescate. Y miren el tiempo, miren lo que ha sucedido acá. 0, 10, 90, 2 horas, máximo 24. Esto es tiempo a corazón, tiempo a miocardio y tiempo a vida. Ojo, hay algunos pacientes que en los primeros 60, 90 minutos pueden tener inestabilidad hemodinámica eléctrica, signos de isquemia, dolor persistente, cambios hemodinámicos persistentes, reoclusión,
y esos son los pacientes que probablemente van a terminar en intervenciones coronarias percutáneas de rescate. Saber que todas estas estrategias que le acabo de decir tienen nivel de evidencia muy importante y que son recomendadas de manera temprana. Ojo, miren lo siguiente: en la medida de lo posible la estrategia que debemos utilizar es la intervención coronaria percutánea, a pesar de que tiene el mismo nivel de evidencia. Si a mí me ponen a escoger entre fibrinolisis e intervención coronaria percutánea, me gustaría que mi paciente tuviera la intervención coronaria percutánea. Idealmente debe ser en las primeras 2 horas. En las primeras 2 horas impacta en morbimortalidad, en las primeras 6 horas en morbilidad. Y ahora bien, las técnicas, ya lo habíamos hablado: stent de tercera generación, de segunda generación, accesos radiales, no utilizar tromboaspiración. Ojo, no debemos tener de rutina, ¿sí? De rutina, ir por todos los vasos, pero podemos considerar, se puede considerar que si tengo al paciente con un infarto con elevación del ST, voy por el vaso culpable y por los vasos que tengan obstrucción significativa mayor del 70%, por lo menos antes del egreso hospitalario. Y entonces en los medicamentos, yo quiero mostrarles algo. Tenemos los antiplaquetarios, ¿sí?, que ya los conocemos: la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, y los que utilizamos nosotros como inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y aquí a grandes rasgos les quiero decir: miren que en estos pacientes la dosis de la carga de aspirina es de 150 a 300. En países donde existe la presentación endovenosa de 75 a 250, y que la dosis de mantenimiento para prevención secundaria va de 75 a 100 miligramos. No ha cambiado, es lo que hemos utilizado siempre. Que el clopidogrel, si el paciente que va a intervención coronaria percutánea, no estoy hablando de trombolisis, debemos darle una carga de 600 miligramos y debe ir con un mantenimiento de 75 miligramos. Que el prasugrel, que lo tenemos en Colombia porque no lo utilizamos mucho, debemos tener el contexto de la dosis que recomiendan los estudios y tener en cuenta cuál es el riesgo de sangrado y si este paciente es menor de 60 kilos o mayor de 75. El ticagrelol, que hoy en día cobra mucha, pero mucha importancia, es que la dosis inicial es de 180, con dosis de mantenimiento 90 miligramos 2 veces al día. Ojo con lo que dice aquí: los inhibidores de la P2Y12 que debemos utilizar hoy en día de primera línea se llaman prasugrel o ticagrelol, no POS. Podemos utilizar clopidogrel, ¿sí? Pero, de primera línea, en pacientes de riesgo intermedio o de riesgo alto, debemos utilizar alguno de los otros 2 antiagregantes. Y acá, el tirofiban se los dejo. Pacientes que tengan infarto con elevación del ST trombótico agudo se benefician de tirofiban. Esta fue la comparación que se hizo en los pacientes que se le hacía tromboaspiración versus no tromboaspiración más estos medicamentos. El tirofiban lo debemos utilizar con las dosis recomendadas de los estudios. Ahora bien, cuando vamos a utilizar los anticoagulantes, tenemos la heparina no fraccionada, la heparina a bajo peso molecular y la bivalirudina. La heparina no fraccionada debemos utilizarla a las dosis que ya conocemos, 70 a 100 unidades por kilo en bolo, cuando no utilizamos un inhibidor de la glicoproteína. Cuando utilizamos un inhibidor de la glicoproteína, la dosis baja a 50-70 unidades por kilo en bolo. La enoxaparina deberíamos aplicar en la estrategia de intervención coronaria percutánea 0.5 miligramos por kilo en bolo. Y la bivalirudina, que todavía no la tenemos acá, 0.75 miligramos por kilo en bolo, seguido por una infusión de 1.75 miligramos kilo hora por las primeras 4 horas después del procedimiento. Ojo con las dosis que vamos a utilizar de antiplaquetarios, que probablemente son las mismas, exceptuando que a veces debemos tener una reducción de la dosis de carga del clopidogrel. Si ustedes me preguntan en un paciente que va a intervención coronaria percutánea cuál es la heparina que debemos utilizar en nuestro medio, y la que nos dice la evidencia es la heparina
no fraccionada, a diferencia de la heparina, como van a ver más adelante, en el paciente que va a estrategia fármaco-invasiva, que en este caso sería la heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina. Cuando vamos a utilizar fibrinolíticos, yo creo que aquí tenemos que tener streptokinasa, imposible que no, estoy casi seguro que la tenemos. Tenemos alteplase y tenemos tecneteplase. Han mostrado las de nueva generación, o las últimas, que son el alteplase y el tecneteplase, digamos que son fibrinoespecíficas, con menos riesgo de sensibilización, con menos riesgo de eventos adversos asociados a sangrados mayores, con riesgo de sangrados mayores, obviamente, y que lo debemos utilizar de acuerdo a lo que nos han mostrado los estudios de cada una de las moléculas. Si ustedes me preguntan cuál me gusta más, el tecneteplase, bolo único, rápido, lo utilizamos por peso y lo ajustamos en el paciente de 75 años. Es la única que se ajusta a la mitad de la dosis por encima de los 75 años. Se pasa rápidamente. Las otras tienen, ya vemos, unas estrategias un poco más lentas y con algún riesgo mucho mayor de sensibilización y de sangrado. A la hora de hacer fibrinolisis, debemos hacer el checklist del riesgo de sangrado y de contraindicaciones absolutas y relativas. Hasta hace algunos años nos decían, ojo con el paciente anticoagulado. El paciente anticoagulado previamente, idealmente no debe ir a estrategia de fibrinolisis. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, miren los niveles de evidencia de lo que sucede con la trombolisis. Muchas veces me preguntan, oiga, ¿y qué hacemos con la antiagregación y el paciente que se le hizo fibrinolisis? ¿Está indicada la aspirina? Miren. ¿Está indicado el clopidogrel? Miren. ¿Está indicada la antiagregación extendida desde el inicio hospitalario? Claro que sí. Ojo con la anticoagulación y la coterapia con fibrinolisis. Entonces aquí es donde viene algo muy importante. El paciente que tiene infarto con supradesnivel del ST, en el momento que se reperfundió la arteria, hasta ese momento recibió anticoagulación, intervención coronaria percutánea, y no requiere recibir más anticoagulación. Pero si el paciente fue llevado a estrategia fármaco-invasiva, fibrinolisis, la recomendación es que probablemente este paciente debe recibir anticoagulación por lo menos 8 días más después del procedimiento. Y aquí ya no es la heparina no fraccionada, la de primera elección, a pesar de que tiene buen nivel de evidencia, es la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. ¿Sí? Porque la podemos controlar bien, porque es segura y porque han mostrado los estudios que probablemente tiene un mejor nivel de evidencia en este grupo que la propia heparina no fraccionada. Ojo, estrategia farmacoinvasiva, aspirina, dosis de carga igual, ¿sí? Clopidogrel, dosis de carga a la mitad, o sea, 300 miligramos con dosis de mantenimiento de 75, y debemos ajustarlo si el paciente es mayor de 75 años, ¿listo? Probablemente si el paciente es mayor de 75 años, damos una dosis de carga de 75 y un mantenimiento de 75. La enoxaparina, si es menor de 75 años, damos un bolo de 30 miligramos endovenoso durante 15 minutos y seguimos, después de 15 minutos, 1 miligramo kilo cada 12 horas. ¿Listo? Por lo menos hasta 8 días de la revascularización. No debemos exceder dosis de 100 miligramos kilo, o sea, de 100 miligramos kilo cada 12 horas. Si el paciente pesa 110 kilos, 120 kilos, los estudios de la heparina de bajo peso molecular han demostrado que no tienen efecto llevarlo a 1 miligramo kilo después de los 100 kilos. Si el paciente es mayor de 75 años de edad, no necesita bolo y ajustamos la heparina a lo que conocemos, 0.75 miligramos kilo con una dosis máxima de 75 miligramos por inyección dividido en 2 dosis. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, damos una dosis única ajustada al peso y la función renal al día. La heparina no fraccionada, 60 unidades por kilo endovenoso bolos, con un máximo de 4.000 unidades y una infusión a dosis 12 unidades por kilo. Ojo, lo máximo que deberíamos tener estos pacientes es 1.000 unidades horas, máximo por 24 a 48 horas, ajustando el PTT a 50-70 segundos del control normal. Y el Fondoparinox es la única que tiene indicación solamente si la estrategia de reperfusión fue con streptokinasa a dosis de 2.5 bolos subcutáneos.
al día. Nivel de evidencia adecuado. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente después de un infarto esté en una unidad de cuidado intermedio o una unidad de cuidado intensivo a pesar de las estrategias de reperfusión? Pues que el paciente siga inestable, que el paciente tenga eventos arrítmicos tempranos, que el paciente haya hecho una complicación mecánica, que la fracción de eyección sea menor del 50%, que la reperfusión sea fallida o que tenga un compromiso significativo de otro vaso que nosotros no lo tratamos como culpable y que debemos hacer una estrategia temprana antes del egreso. Y además, cualquier paciente que haya tenido complicaciones durante la intervención coronaria percutánea, sangrados del sitio de punción, hematomas en el sitio de punción, eventos hemorrágicos menores o mayores, disección de alguna de las arterias epicárdicas, entre otros. Poblaciones especiales, y aquí solamente quiero mostrarles dos cosas. Ojo que el ticagrelor y el prasugrel no están indicados en la enfermedad renal crónica estadio 5. Cuidado que el fondoparinoso y la bivalirudina no están indicados en estadios 4 y 5. Probablemente en las poblaciones especiales el antiagregante de elección se llama clopidogrel. Pacientes anticoagulados, pacientes que tienen fibrilación auricular, paroxística permanente o persistente o que tienen una otra indicación de anticoagulación diferente a la FA y que hacen un infarto, la fibrinolisis está contraindicado. Deben ir siempre a intervención coronaria percutánea. Deben tener anticoagulación parenteral sin importar las dosis orales del anticoagulante que venían recibiendo. Quiere decir anticoagulación parenteral para la PCI. Debemos evitar los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. No se recomienda prasugrel o ticagrelor ya que tiene mayores tasas de sangrado. Y siempre estos pacientes deben llevar gastroprotección. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de eventos hemorrágicos de sangrado de tracto digestivo alto. Ojo, se debe considerar siempre la terapia triple, por lo menos por 6 meses. En stent de tercera generación, por lo menos a los 3 meses. ¿Qué debemos mirar? El riesgo de eventos trombóticos epicárdicos, coronarios, y el riesgo de eventos hemorrágicos. De acuerdo a eso, jugamos con el tiempo. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, por lo menos debería llevar una terapia triple por 1 mes. Idealmente por 3 meses. Mucho mejor por 6 meses. Pero esto depende del riesgo-beneficio. Siempre que un paciente lleve terapia combinada o terapia triple, debemos evaluar la dosis del anticoagulante a la dosis ajustada. Y aquí estoy hablando de los nuevos anticoagulantes orales. Dabigatran, apixaban o rivaroxaban. Cada día tenemos más pacientes con terapia dual, con terapia triple, y nosotros debemos tener en la cabeza esquemas claros, clínicos, de cómo se manejan los antiagregantes y los anticoagulantes para disminuir el riesgo o de eventos trombóticos o de eventos hemorrágicos. La terapia a largo plazo. Y entonces, ¿qué es la terapia a largo plazo? 1. Los estilos de vida saludable, cese de tabaquismo, disminución del alcohol, rehabilitación cardíaca integral con las 36 sesiones en fase 1, fase 2 y 3. Y miren que aquí ya meten este nuevo concepto, todavía está 2B, pero yo creo que en los próximos 10 años el doctor Valentín Fuster lo va a lograr meter, que es el de la polipíldora. Mejorar la herencia en las grandes poblaciones donde no hay acceso a los servicios de salud con facilidad. Y entonces, la prevención secundaria del paciente con síndrome coronario agudo con infarto con elevación del ST va desde la antiagregación dual, que podría ser por 1 año, pero que hoy en día hay estudios que nos dicen que de acuerdo al riesgo y a la anatomía del paciente podría ir extendida hasta por 36 meses, que debemos utilizar cualquiera de los antiagregantes que tenemos, pero que hay unos que han demostrado más beneficio en pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto, que son el ticagrelor y el prasugrel, que para el riesgo bajo sigue siendo el clopidogrel, que lo que más nosotros formulamos en Colombia se llama clopidogrel, y que definitivamente, por lo menos en pacientes que tienen sangrado, alto riesgo de sangrado, los deberíamos tener por lo menos 1 mes, idealmente 3 meses, mucho mejor 6 meses, cuando lo utilizamos en combinación con anticoagulantes. Cuando vamos a ver en la terapia médica, los betabloqueadores siguen siendo de elección, muy indicados en los pacientes que quedan con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con fracción de eyección del 40%. Ya hay un grupo, de acuerdo a unos estudios que se llaman los Metocar,
donde hay una indicación para algunos pacientes que llegan con infartos hiperdinámicos, que tienen sistólicas mayores de 120 y que de alguna manera no tienen contraindicación para betabloqueadores endovenosos. Ojo con esto no es para que se vuelva de rutina en los servicios de urgencias, pero probablemente hay un grupo de pacientes pequeños que no tienen estabilidad hemodinámica ni contraindicación para betabloqueadores, que utilizándolos de manera temprana junto con la intervención coronaria percutánea endovenosa mejoran las tasas de disminución de zona de infarto en algunos pacientes y probablemente los eventos clínicos menores, ¿sí? Y lo otro es que los beta bloqueadores se deberían iniciar por lo menos antes de que el paciente salga del alta hospitalaria. Los inhibidores de la IECA se deben utilizar en las primeras 24 horas siempre y cuando la estabilidad hemodinámica lo permita. Están indicados en pacientes con disfunción sistólica, ¿sí? Infarto anterior extenso o diabetes, o sea, fracción de eyección menor o igual al 40%, tiene estudios claros. En caso de que haya intolerancia a los IECA se deben utilizar los ARA2, y aquí la guía me sorprende porque dice el ARA2 que se debe utilizar es valsartán, de acuerdo al estudio que tenemos con valsartán y infarto con síndrome coronario agudo y disfunción sistólica. Y los inhibidores de la aldosterona los debemos utilizar en pacientes de acuerdo a los 2 estudios que conocemos o 3 estudios que conocemos, pero uno que está en el contexto de infarto, que es fracción de eyección menor del 40%, signos de falla cardíaca o diabetes, y en pacientes que ya vienen recibiendo probablemente un tratamiento convencional con IECA o betabloqueadores. Lo que yo veo es que cada vez hay más tendencia que antes del egreso hospitalario el paciente se está yendo antes de sus 14 días, como lo muestra el estudio del inhibidor de la aldosterona, sobre todo de la prelerona, con un inhibidor de aldosterona. En pacientes que tienen terapias lipídicas, siempre, probablemente vamos con estatina de alta intensidad, quiere decir atorvastatina 40, atorvastatina 80 o rosuvastatina 20 o 40. ¿Por qué alta intensidad? Porque ha demostrado que impacta de manera adecuada en morbimortalidad de los pacientes con síndrome coronario agudo, y por el mensaje que les dejé, que es el LDL, entre más temprano mejor, entre más bajo mejor, y entre más bajo probablemente hay un remodelado adecuado de regresión de placa aterosclerótica. Esto está cambiando. Hoy en día tenemos el grupo de alto riesgo, o sea, que tiene compromiso órgano blanco, como el paciente infartado, que la meta es de 70. Pero yo creo que para los próximos años vamos a comenzar a ver guías con LDL cercanos a 55, como ya lo muestran estudios, o como el Fourier, que la mayoría de los pacientes tenían un promedio de LDL de 30, y hasta un 4% de la población del estudio tenían LDL menor de 25, y hasta el momento con resultados de seguridad adecuados a los 2 años. Entonces, ojo, metas de LDL, estatinas de alta potencia. Choque cardiogénico, solamente quiero dar un solo concepto de todas esas tablas. Paciente debe ir a intervención coronaria percutánea rápida, segura, y se deben intervenir todos los vasos que veamos que están comprometidos, incluyendo el culpable. Nada más. El resto es manejo de los cardiólogos, de los intensivistas en la unidad de cuidado intensivo, la necesidad o no de asistencias ventriculares de corta duración o de intermedia duración, y tratar que ese paciente viva de alguna manera. Ojo, pacientes con fracción de eyección menor del 35%, clase funcional NIHA 2-3, que están en tratamiento en terapia médica óptima por lo menos por 3 meses, o después de 6 semanas de infarto agudo de miocardio, ya no recuperaron a las 6 semanas la fracción de eyección, deben ir a protección para prevención primaria de muerte súbita. ¿Cómo se llama eso? Cardiodesfibrilador. Pilas. Aquí se mete un nivel de evidencia donde dicen que probablemente el cardiodesfibrilador de manera más temprana se puede utilizar en estos pacientes, pero solamente se puede utilizar si el paciente tuvo una evidencia de una revascularización incompleta, evidencia de arritmias de las malucas, de las portales, o que después de 48 horas haya tenido evidencias claras de muertes súbitas, resucitadas o de taquicardias ventriculares polimórficas. Este es el resumen de la estrategia CLOP de tiempo, con cada una de las medidas, desde la toma del electrocardiograma hasta lo que sucede con los medicamentos en prevención secundaria. Simplemente es que ustedes lo estudien, lo lean y lo vayan aplicando día a día a sus pacientes, de tal manera que hagan estrategias tempranas adecuadas y seguras y tratamientos de prevención secundarios adecuados para que los pacientes vivan mucho más tiempo. Y por último,
ya para terminar ya casi, el Minoca, pacientes con diagnóstico de criterios universales de infarto, ¿sí? Tipo 1 generalmente o tipo 2, con evidencia de lesiones coronarias epicárdicas no significativas, quiere decir menor del 50%, y donde miramos que no hay una explicación clínica adecuada para lo que está sucediendo. Entonces, siempre que tengamos un paciente con infarto con suprannivel del ST y le encontramos una lesión en tercio medio de la coronaria derecha menor del 50%, y a pesar de que la elevación del ST era de 2 de 3 ABF, debemos pensar que podemos tener algunas otras cosas. Y entonces tenemos que pensar pacientes que puedan tener diagnósticos diferenciales que se nos estén pasando, desde enfermedad microvascular, miocarditis, enfermedad miocárdicas, embolismos pulmonares y algunas otras alteraciones, y debemos buscar cuáles son los test que son más adecuados: ecocardiograma transtorácico, ecocardiograma transesofágico, resonancia magnética, en cateterismo cardíaco mirar el IBUS y el OCT cuando estoy pensando en enfermedad microvascular. Y yo les diría que hoy en día, de acá para arriba, el gold estándar se llama la resonancia magnética de corazón, donde vamos a valorar una fase sin contraste, edema, hiperemia, y una fase con gadolinio con contraste, donde vamos a mirar los patrones de realce, el realce tardío y el mapping, que son los patrones de fibrosis, donde vamos a ver diagnósticos diferenciales muy importantes y que nos ayudan. Cada vez más en los centros especializados de hemodinamia debemos tener el IBUS y el OCT, que es básicamente mirar qué característica tiene esta placa, que la vemos al 50%, si significativamente es al 50%, si es una placa central o excéntrica, y si hay compromiso de enfermedad microvascular como tal. Para los estudiantes, tratamiento retrasado es tratamiento negado. Así como en el código de ACV, tiempo es cerebro, como en el código de tromboembolismo pulmonar, tiempo es arteria pulmonar, como en el código de falla cardíaca aguda, tiempo es corazón. En el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, el tiempo es miocardio, el tiempo es coronarias epicárdicas, el tiempo es vida. Ojo, reconocer los síntomas, atención prehospitalaria, que es lo que tienen que hacer nuestros dirigentes de salud en el país, instituciones que sean centros de referencia para los servicios de hemodinamia. Si no tenemos servicios de hemodinamia, centros como el Mario Correa deben tener protocolos actualizados y vigentes de estrategia fármaco-invasiva con trombolisis adecuada y remisiones tempranas, y tener unos muy buenos médicos las 24 horas del día, todos los días del año, que estén dispuestos a trabajar por estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David. Bueno. Las personas que quieran hacer preguntas, adelante. Estamos listos para escuchar preguntas. Benjamín Hilera iba a preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de pronto? Doctor Doctor Uber Ruiz, cardiólogo que nos acompaña en la noche de hoy. En nuestro medio de una de las primeras instancias, en el manejo del infarto, bueno, que los pacientes con más educación, la gran mayoría de veces nos llegan fuera de tiempo, nos llegan después de las 12 horas, pero es muy común. No solamente sucede en Colombia, en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos. Más de la mitad de los pacientes llegan a tiempo. Para este tipo de pacientes, ¿cuáles serán sus recomendaciones, doctor? La guía es muy clara. Cuando un paciente llega, lo ideal de la fibrinolisis, de la estrategia farmacoinvasiva, es hacerla las primeras 2 horas. Y se puede hacer de manera efectiva, en puntos, en las primeras 6 horas. Pero si usted, en las primeras 2 o 3 horas, no tuvo la posibilidad de hacer una estrategia farmacoinvasiva, que podemos hacer en Mario Correa, ese paciente que está con signos clínicos claros debería ir con intervención coronaria percutánea en las primeras horas, estrategia temprana. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice la guía y otra cosa es la realidad. Entonces yo creo que depende del sitio donde yo esté. Yo estoy en el Mario Correa en este momentico y me llega una señora después de 5 horas de dolor torácico
es el tiempo cero. Hasta antes decíamos, el tiempo cero fue hace 5 horas, ¿sí? Pero miren el mensaje de la guía. El tiempo cero es el primer contacto. Entonces, el mensaje grande es que independiente de que esa paciente lleve X horas sin haber consultado, mi tiempo cero, de acuerdo a guía, es el primer contacto, el prehospitalario o el hospitalario. Y ahí comienzo a contar. Pero si el paciente llega después de 12 horas. Si el paciente llega después de 12 horas y está con signos y síntomas y elevación del ST, yo debo tomar mi tiempo cero en este momento y ir a la estrategia que yo considere que tenga a la mano. Probablemente sabemos que no vamos a tener el tiempo a corazón y el tiempo a miocardio que nos muestran los estudios, pero en nuestro momento cero y está con dolor torácico típico, elevación del ST y vamos para adelante. Si ya llega con un infarto evolucionado, es diferente y probablemente la estrategia no va a ser ni intervención coronaria percutánea ni pirinolisis, sino ya el tratamiento médico de esto. Dicen que solamente después de las 12 horas deben ir a intervenciones adicionales los pacientes que muestran cambios agudos, deterioro clínico o inestabilidad hemodinámica. Y nunca debemos tener una intervención coronaria percutánea en un paciente después de las 48 horas. Muchas gracias, doctor López. Doctor Miguel Marrugo, jefe de urgencias Cancino. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Más gracias al estudiante. ¿Sí, señor? Digo, el estudiante que está tratando que no interrumpa nada. Doctor, mire, aquí la mayoría de los médicos, mejor dicho, todos los médicos que están aquí, que me gustaría que levante la mano alguno que tenga disponibilidad de intervencionismo o de fibrinología. Algunos de ustedes que trabajan tienen Aterplaza, por lo menos, mucho menos intervencionismo. Doctor, entonces, como puede evidenciar, 100% de los médicos que están aquí no tienen oportunidad de nada de eso. La pregunta mía es, ¿qué hacen los médicos? Aquí hay muchos rurales, médicos que trabajan en centros de salud, hospitales de primer nivel, segundo. ¿Qué hace el médico con un paciente al que le hace un diagnóstico de infarto con elevación del ST mientras llega la bendita ambulancia por el paciente? ¿Qué puede hacer el médico para mejorar en algo el pronóstico de ese paciente? Lo más importante, la analgesia. El impacto con supranivel de ST duele mucho. Entonces, los opioides, ya sabemos el nivel de evidencia, o el ansiolítico de acuerdo al nivel de evidencia. Número 1, alprazolam. Alprazolam se puede utilizar. 2, yo voy dándole la carga de aspirina. Ya sabemos que la carga temprana de aspirina y clopidogrel o lo que tengamos de antiagregante, de alguna manera va a impactar en la morbimortalidad de ese paciente. Hace parte de la estrategia farmacoinvasiva, diferente a la fibrinolisis. 3, cualquier vasodilatador que yo tenga a la mano, siempre y cuando el paciente no esté choqueado o no esté con un infarto con supranivel del ST de pared inferior con extensión a ventrículo derecho donde tenga sistólicas muy bajas. Que no siempre las sistólicas bajas son shock cardiogénico, hay que diferenciar. 4, si tengo una disponibilidad de una parina, le pongo un bolito. Yo no sé si va a ir a intervención coronaria percutánea o no sé si va a ir a una estrategia farmacoinvasiva de fibrinolisis en menos de 2 horas. Pero entonces mi carga, ¿qué es? La carga de aspirina que conozco, la carga de clopidogrel de 300, ¿sí? En caso de que tengamos algo más, se le colocan los otros 300 en el momento de la intervención, y el bolo de la heparina no fraccionada, que está en cualquiera de los hospitales, creo yo, y en los centros de salud nuestros. Y oxígeno si satura menos de 90. Oxígeno si satura menos de 90. Y esta pregunta es muy importante, en Ciudad de México, en Bogotá, en Cali, en Barbacoa o en Tumaco. Ahí voy yo, si estamos en un centro de salud. Si estamos en el Mario Correa Rengifo, ¿tenemos o no tenemos? No. Si estamos en el Mario Correa Rengifo, electrocardiograma en los primeros 10 minutos de haber llegado al servicio de urgencias, mi diagnóstico de infarto con supradesnivel del ST, oxígeno si la saturación es menor a 90%, canalización de 1 o 2 líneas
venosas, idealmente una de las dos líneas que sea un angiocat bueno, en caso de que vayamos a hacer algo, analgesia con lo que ustedes quieran, vasodilatador endovenoso si lo tenemos y si la tensión arterial sistólica nos da, nitroglicerina, carga de aspirina, carga de clopidogrel. ¿Y qué más haríamos acá? Ansiolítico. ¿Ah? El ansiolítico. Analgesia o ansiolítico. ¿Qué más haríamos? En caso dado de que no tengamos nitroglicerina, el tinitrato está indicado. Toca, mucho paciente le llega con dinitrato de dormir, pero a mí no me cabe en la cabeza que no tengamos por lo menos estreptoquinasa acá en el Mario Correa. Hubo. Y el médico que está a cargo, es el encargado de que esa ambulancia llegue en los primeros minutos. ¿A dónde se debe ir? A un sitio donde tengamos cualquiera de las dos intervenciones. Idealmente a un sitio donde haya intervención coronaria percutánea las 24 horas del día. Gracias, doctor. Jóvenes, muchas gracias. Al doctor López, muy gentil. Lo invitamos para continuar con el segundo tema de síndrome coronario sin ST elevado. Jóvenes, muchas gracias. En 8 días nuevamente. En esa última pregunta, que era lo que les quería decir, y la troponina. La troponina no es para el supradesnivel del ST. La troponina ya sabemos que nos da un diagnóstico al ingreso del servicio de urgencias, en el caso del supradesnivel del ST, no del diagnóstico, sino del pronóstico. Entre más alta la troponina, mayor compromiso de gramo de tejido miocárdico. Pero si yo tengo un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, tengo que hacer el rule-in o el rule-out. O si yo tengo un dolor torácico con sospecha baja, intermedia o alta de enfermedad coronaria aguda, debo hacer el rule-in, rule-out. ¿Sí? Entonces, la troponina en el paciente que está sin supradesnivel del ST, que el dolor torácico tiene una probabilidad baja, intermedia, alta, debe estar tomada en esos primeros 10 minutos que se tomó el electrocardiograma y que no mostró elevación del ST. ¿Cuál troponina? La troponina de alta sensibilidad que ustedes tienen acá. No, acá es sensible. ¿Es sensible? Altamente sensible. A mí me dijo Yo tengo entendido. Sí, bueno, entonces, yo tengo entendido que tiene una buena troponina, ¿sí? Y si es sensible, ustedes deben hacer el esquema de la 0, de la 3 y de la 6. El de la 0 va de la siguiente manera: si la primera va negativa y ustedes siguen con la sospecha clínica de que el paciente tenga un infarto sin elevación del ST, deben repetirlo a la tercera hora y ver el delta de cambio, menor del 20%, mayor del 20%. Si de entrada de la hora 0 dio positivo, y el positivo es un positivo importante, pues no hay ninguna duda. Pero si el positivo es un positivo que está levemente aumentado del rango del laboratorio, debemos repetirla a la tercera hora, mirar el delta de cambio hacia arriba o hacia abajo, y si existe alguna otra duda, volver a mirar el delta de cambio a la sexta hora. Pero tengo la duda de que ustedes tengan troponina de alta sensibilidad. Tengo la duda. Si tienen troponina de alta sensibilidad, el rule-in, sí, es que yo estoy seguro, yo estoy casi seguro que las que ustedes tienen es de alta sensibilidad, que es rule-in, 0 y a la hora. ¿Por qué se los digo? Porque conozco algo de lo que me han dicho de los biomarcadores y me pidieron el favor que hablara de los biomarcadores para que lo dejara muy claro con todos ustedes. Entonces, ¿cuál es el rule-in? Si a la hora 0 me dio negativo, el valor predictivo negativo es importante. Si existe alguna duda, lo complemento con la hora, y si las dos son negativas, el valor predictivo es del 100%. Doctor, por último. Última pregunta. Continúa, doctor Marrugo, la última pregunta. Doctor, el axioma paciente con sospecha de infarto se maneja como tal hasta que se demuestre lo contrario, ¿sigue vigente?
que si uno de un paciente entra a una alta sospecha de infarto, antes de confirmarlo, ¿se le inicia manejo como tal hasta descartarlo? Lo que pasa es que, si es para esta charla que te acabo de dar de suprarrenal del ST, usted como médico tiene que tener el diagnóstico en los 10 minutos. No debemos tener pero en este caso sí, elevación sí. En los 10 minutos, usted toma el electro en los 10 minutos y usted tiene que mirar la elevación del ST. Claro. Pero tener en cuenta que hay cuadros clínicos que me pueden dar elevaciones con una concavidad diferente o una convexidad diferente. Y que debemos hacer el diagnóstico diferencial para no equivocarnos. Si el infarto es sí elevación del ST, pero su probabilidad clínica es alta, yo doy el manejo. Que no te vaya a pasar eso sí, una probabilidad de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que le estén dando carga de clopidogrel y de aspirina a un paciente con una infección aórtica. Bueno, muchas gracias, jóvenes, muy amables, que tengan una feliz noche. Pero el paciente tiene clínicamente el diagnóstico de angina, y la angina, el diagnóstico es eminentemente clínico. En un paciente infarto tiene troponina paciente